Santoral Católico, Santos del Día, celebración 8 de abril, Beato Augusto Czartoryski. Augusto Czartoryski nació en París el 2 de agosto de 1858 en el exilio. Desde hacía unos 30 años, su noble estirpe, ligada a la historia y los intereses dinásticos de Polonia, había emigrado a Francia y desde el Palacio Lambert, en la ribera del Sena, dirigía una vasta acción entre los connacionales y ante las cancillerías europeas, con el fin de restaurar la unidad de la patria, desmembrada y repartida desde 1795 entre las grandes potencias. El príncipe Adam Czartoryski, guerrero y hombre político, había cedido las riendas de la estirpe, así como de la actividad patriótica, al príncipe Ladislao, unido en matrimonio con la princesa María Amparo, hija de la reina de España María Cristina y del duque Rianzares. Son estos los padres de nuestro Augusto. El primogénito de la familia fue visto como el punto de referencia de todos los que después del tercer desmembramiento de Polonia soñaban con su renacimiento, pero los designios de Dios eran otros. Cuando él tiene 6 años muere su mamá, enferma de tuberculosis, una herencia que transmitirá al hijo. Cuando el mal manifestó en él sus primeros síntomas, comenzó para Augusto una larga y forzosa peregrinación en búsqueda de la salud, que nunca recuperará. Italia, Suiza, Egipto, España fueron las principales estaciones de su vagar, pero no era la salud el principal objetivo de su búsqueda. Coexistía en su ánimo juvenil otra búsqueda mucho más preciosa, la de su vocación. Él no había tardado mucho en darse cuenta de que no estaba hecho para la vida de la corte. A los 20 años, escribiendo a su padre, le decía, entre otras cosas, aludiendo a las fiestas mundanas, a las que se veía obligado a tomar parte: «Le confieso que estoy cansado de todo esto. Son diversiones inútiles que me angustian. Me molesta estar obligado a hacer conocimientos en tantos banquetes». Mucho influyó sobre el joven príncipe su preceptor José Kalinowski. Este, canonizado por Juan Pablo II en 1991, había sufrido 10 años de trabajo forzados en Siberia y se hará después carmelita. Fue preceptor de Czartoryski solo por 3 años, pero dejó en él su huella. Es él quien nos hace saber que quienes orientaron al príncipe en su búsqueda vocacional fueron sobre todo las figuras de San Luis Gonzaga y de su compatriota San Estanislao Kostka. Cuando Kalinowski entró entre los carmelitas, el padre de Augusto, aceptando su propuesta, puso al lado de su hijo como nuevo preceptor a un sacerdote, don Stanislao Kubowski. Esto fue para el joven un posterior auxilio espiritual. Pero el acontecimiento decisivo fue el encuentro con don Bosco. Augusto tenía 25 años cuando lo conoció. Esto sucedió en París, precisamente en el Palacio Lambert, donde el fundador de los salesianos celebró la mesa en el oratorio de la familia. Ayudaban en el altar al príncipe Ladislao y Augusto. «Desde hace mucho tiempo deseaba conocerlo», le dijo don Bosco a Augusto. Desde aquel día Augusto vio en el santo educador al padre de su alma y el árbitro de su porvenir. En el joven, la vocación a la vida religiosa se había ido aclarando cada vez más. Que él no mostrase inclinación a formarse una familia a pesar de su calidad de primer heredero, aparecía siempre más explícitamente. Ante precisas propuestas de matrimonio, Augusto, si por una parte por respeto a su padre y según la etiqueta de la nobleza no había opuesto un neto rechazo, por otra parte, sin embargo, jamás había mostrado interés por las personas indicadas. Ahora, después del encuentro con don Bosco, Augusto no solo sintió que se reforzaba su vocación al estado religioso, sino que tuvo la clara convicción de ser llamado a ser salesiano, y en efecto, de ahora en adelante, en cuanto su padre se lo permitía, Augusto iba a Turín para encontrarse con don Bosco y recibir sus consejos. Hizo también varios cursos de ejercicios espirituales bajo la dirección del santo, tomando habitación en el oratorio con gran molestia para él por la falta de comodidad. Don Bosco había llegado a ser pues el punto de referencia para el discernimiento vocacional del joven. El santo, sin embargo, tuvo siempre una actitud de gran cautela sobre la aceptación del príncipe en la congregación.
Será en cambio el Papa León XIII en persona quien resolverá toda duda. Reconociendo la voluntad de Augusto, el Papa concluyó: «Decid a don Bosco que es voluntad del Papa que os reciba entre los salesianos». «Muy bien, mi amigo», respondió inmediatamente don Bosco. «Yo lo acepto. Desde este instante usted forma parte de nuestra sociedad y deseo que pertenezca a ella hasta la muerte». A finales de junio de 1887, después de haber renunciado a todos sus derechos en favor de los hermanos, el joven fue mandado a San Benigno Cabanés para un breve aspirantado ante el noviciano que comenzó en ese mismo año bajo la guía del maestro don Giulio Barberis. La vida sacerdotal del padre Augusto duró apenas un año, que él pasó en Alacio, en una habitación que daba al patio de los muchachos. El cardenal Carguero resume así este último periodo de su vida. Él ya no era de este mundo, su unión con Dios, la conformidad perfecta con el divino querer en la agravada enfermedad, el deseo de conformarse a Jesucristo en los sufrimientos y en las aflicciones, lo hacían heroico en la paciencia, calmo en el espíritu e invencible, más que en el dolor, en el amor de Dios. Se apagó en Alacio la tarde del sábado de 8 de abril de 1893 en la octava de Pascua, sentado en el sillón que había usado don Bosco. «Qué hermosa Pascua», había dicho el lunes al hermano que lo asistía, sin imaginar que el último de la octava lo habría celebrado en el paraíso. Tenía 35 años de edad y 5 de vida salesiana. En su estampita de primera misa había escrito: «Para mí un día en sus atrios vale más que 1000 fuera. Bienaventurado quien vive en tu casa, siempre canta tus alabanzas». Sus restos fueron transportados a Polonia y sepultados en la cripta parroquial Cienaguá, junto a las tumbas de la familia, donde un día Augusto había hecho su primera comunión. Sucesivamente sus despojos fueron trasladados a la iglesia salesiana de Brixen-Mills, donde se encuentra aún hoy. Fue beatificado por Juan Pablo II el 25 de abril de 2004. Gracias, gloria a Dios.